Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar una de las preguntas más intrigantes de la teología y la filosofía. ¿Dónde estaba Dios antes de la creación? Así que si alguna vez te has preguntado esto, quédate con nosotros hasta el final. Primero, vamos a establecer el contexto. La creación, según muchas tradiciones religiosas, es el momento en que Dios dio origen al universo. ¿Pero qué significa esto para la existencia de Dios antes de ese momento? ¿Era Dios simplemente un espectador en la nada? Vamos a desglosar esto. Desde una perspectiva teológica, muchos creen que Dios es eterno y atemporal. Esto significa que, antes de la creación, Dios existía en un estado que no se puede comprender con nuestras limitadas nociones de tiempo y espacio. Algunos teólogos sugieren que Dios estaba en una relación perfecta consigo mismo, en lo que se conoce como la Trinidad. Además, diferentes religiones ofrecen diversas interpretaciones. En el cristianismo se habla de la preexistencia de Cristo. En el judaísmo se considera que Dios es el creador de todo, pero su esencia trasciende la creación misma. ¿Qué opinas de estas ideas? Déjanos tu comentario abajo. Ahora, hablemos de la filosofía. Filósofos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino han reflexionado sobre la naturaleza de Dios y su relación con el tiempo. Agustín, por ejemplo, argumentó que el tiempo es una creación de Dios, lo que implica que antes de la creación no había tiempo como lo conocemos. Esto plantea la pregunta: ¿puede existir un antes si no hay tiempo? Imagina un vasto océano de posibilidades. Antes de la creación, Dios podría haber estado en un estado de pura potencialidad, donde todo lo que podría ser ya existía en su mente. Esta idea nos lleva a pensar en la creatividad divina y cómo, al crear, Dios da forma a lo que ya estaba presente en su esencia. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? La pregunta de dónde estaba Dios antes de la creación no solo es teológica, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y propósito. Si Dios estaba en un estado de amor y relación, ¿cómo podemos reflejar eso en nuestras vidas? En resumen, la pregunta de dónde estaba Dios antes de la creación es un misterio que ha fascinado a teólogos, filósofos y creyentes a lo largo de la historia. Este enigma no solo nos invita a explorar la naturaleza de lo divino, sino que también nos desafía a considerar el concepto del tiempo y la existencia misma. En el corazón de esta pregunta se encuentra una verdad profunda. Dios no habita en el tiempo como lo conocemos, porque Él es eterno. Él no estaba en un lugar, porque aún no existía el espacio. No estaba en un momento, porque aún no existía el tiempo. Su existencia trasciende todo lo creado. Dios simplemente es. Esta idea desafía nuestra lógica humana, limitada por lo físico y lo medible, y sin embargo nos abre la puerta a una contemplación mayor, la de un ser supremo cuya presencia no tiene principio ni fin. Pensar en esto no solo nos lleva a reflexionar sobre el origen de todas las cosas, sino también sobre nuestro propósito y nuestro destino. Si todo proviene de una mente eterna y amorosa, entonces la creación no fue un accidente, sino un acto intencional. Nosotros, como parte de esa creación, también llevamos inscrita una intención divina. Así, la pregunta deja de ser simplemente un dilema filosófico para convertirse en una invitación. Una invitación a confiar en un Dios que estuvo antes de todo, que es Señor del tiempo y del espacio, y que aún hoy sostiene el universo en sus manos. La idea de que Dios es eterno y atemporal sugiere que antes de la creación no había un antes, en el sentido que entendemos. En este contexto, el misterio se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la grandeza de Dios y su relación con el universo. Si Dios estaba en un estado de amor y relación, como muchos creen, entonces la creación no fue un acto de soledad, sino una expresión de su deseo de compartir su amor y creatividad con el mundo. Este misterio nos invita a profundizar en nuestra propia espiritualidad y a preguntarnos cómo podemos reflejar ese amor divino en nuestras vidas. ¿Cómo podemos ser creadores en nuestro propio derecho, ya sea a través del arte, la ciencia o nuestras relaciones? Nos encantaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Qué piensas sobre la relación entre Dios y la creación? ¿Cómo interpretas este misterio en tu vida diaria? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido fascinante. Hasta la próxima.